Ciertamente tiene sentido que él haya ido allí con un objetivo específico en mente. 2 fiscales en los asesinatos de 4 estudiantes de la Universidad de Idaho estuvieron en el caso desde el primer día y ahora están hablando sobre lo que se necesitó para poner a Bryan Kohberger tras las rejas de por vida. ¿Cuál era su teoría de trabajo aquí sobre por qué Bryan Kohberger fue a King Road esa noche? Hablé con Bill Thompson y Ashley Jennings sobre el caso que transformó su pueblo, cómo se sintieron ante la filtración a Dateline y por qué no lograron que Kohberger hablara antes del acuerdo. Bienvenidos a Ley y Crimen, soy Angelette Levy. El 13 de noviembre de 2022, el fiscal de Layton, Bill Thompson, y su subjefa, Ashley Jennings, recibieron una llamada inesperada. Ocurrió un cuádruple homicidio. 4 estudiantes de la Universidad de Idaho fueron asesinados en una casa fuera del campus. Un asesino salvaje andaba suelto. Los estudiantes eran víctimas completamente inocentes. Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Shanna Carnodle y Ethan Chapin. Todos habían estado en diferentes lugares la noche anterior, y alguien entró a su casa y los apuñaló hasta matarlos, a muchos de ellos, mientras dormían. 2 compañeras de cuarto sobrevivieron y una vio al asesino. Bill Thompson, el veterano fiscal con barba tipo Santa Claus, estaba por terminar su carrera cuando recibió el caso más importante de su vida, bajo la mirada del mundo. Y al ir a Moscú, puedo decirte que había personas en esa ciudad que temían que el crimen nunca se resolviera. Ese miedo era real entre quienes vivían en la ciudad, aunque no lo admitían ante las cámaras. Ahora sabemos que Bryan Kohberger es el asesino y fue descuidado. Aunque sí tomó muchas medidas para ocultar su identidad, dejó su ácido desoxirribonucleico en la funda de un cuchillo Ka-Bar. Y en realidad era una buena cantidad de ácido desoxirribonucleico, a pesar de lo que la gente decía en las redes sociales. Eso, junto con conducir su Hyundai Elantra blanco a la escena, sería su perdición, entre otras cosas. ¿Eso hizo que el FBI lo identificara como el asesino? Y para sorpresa de todos, en la víspera de la selección del jurado, Bryan Kohberger se declaró culpable. A las familias de 2 víctimas no les gustaron los términos del acuerdo. Los padres de Kaylee Gonsalves y el padre de Shanna Cernodel querían un juicio. Las familias de Maddie Mogan y Ethan Chapin respaldaron el acuerdo de culpabilidad. En breve hablaremos de por qué Thompson aceptó tan fácilmente la declaración de culpabilidad de Kohberger y por qué no pidió que Kohberger revelara detalles del crimen a cambio de quitar la pena de muerte de la mesa. Se llama una oferta. Los fiscales pueden solicitar eso como parte de un acuerdo de culpabilidad. Bryan Kohberger llegó a prisión guardando su historia, sabiendo cómo cometió el crimen y dónde ocultó las pruebas. Algunas personas en redes sociales aún creen que Kohberger es inocente, aunque se declaró culpable. Sus opiniones quizá nunca cambien. Pero Kohberger aceptó en la corte que cometió estos asesinatos. Ya escuchaste el acuerdo de culpabilidad del que hablé hoy. ¿Estás de acuerdo con ese acuerdo? Sí. ¿Y entiendes la naturaleza de los cargos? De los que se te acusa y a los que entiendo que hoy te vas a declarar culpable también. Sí. Como mencioné, no estoy obligado por el acuerdo de culpabilidad, pero este establece la pena máxima en cada cargo. ¿Entiende que no estoy obligado por el acuerdo de culpabilidad? Sí. ¿Alguien le dijo que sería indulgente o fácil con usted si se declara culpable? No. ¿Alguien lo ha amenazado a usted o a alguien cercano para que se declare culpable? No. Aparte de los acuerdos del Estado con respecto al acuerdo de culpabilidad, ¿alguien le ha prometido algo a cambio de su acuerdo de culpabilidad? No. ¿Alguien le pidió que mintiera hoy al responderme? No. ¿Alguien le ha ofrecido algún tipo de recompensa, aparte del acuerdo de culpabilidad, para que se declare culpable hoy? No. ¿Se declara culpable porque lo es? Sí. Un caso como este afecta a todos los involucrados, especialmente a las familias de las víctimas, cuyas vidas fueron destrozadas por las acciones de un solo hombre sin ninguna razón.
No hay pruebas de que Kohberger conociera a las víctimas, pero su celular mostró que estuvo en Moscú 23 veces entre julio de 2022 y la semana antes de los asesinatos. En el celular de Kohberger había más de 150 selfies mostrando su obsesión por sí mismo. En una de ellas parece que toma una selfie, pero probablemente solo es una artimaña, ya que al fondo está una joven rubia y hermosa sentada en un campo de béisbol. Ella se parece mucho a Maddie y Kaylee. ¿Observaba realmente a esa mujer? Creo que sí. Además, Kohberger parecía obsesionado con los asesinos seriales. Eso iba más allá de lo que investigaría un estudiante de criminología, especialmente Ted Bundy, quien agredió y asesinó a decenas de mujeres desde Washington hasta Florida. En Tallahassee asesinó a 2 hermanas de hermandad en la casa Cuyo Mega en 1978 y atacó a otras que sobrevivieron. La condena de Kohberger implica que estará en prisión de por vida. Así que quiero invitar a las 2 personas que encabezaron esta acusación. Bill Thompson es el fiscal del condado de Latah y su subdirectora es Ashley Jennings. Gracias a ambos por acompañarnos. Bill, empiezo contigo. ¿Cómo te sientes? Sabes, ya ha pasado algo de tiempo. Ha pasado un poco de tiempo tras esta declaración de culpabilidad. Bueno, sin duda estamos satisfechos de obtener una resolución final y concluyente en el caso. Eso es un alivio tanto para la mayoría de las víctimas como para los investigadores y para nosotros. Entendemos que hay algunas personas que hubieran preferido que tomáramos una decisión diferente. Respeto eso. Pero sentimos que hicimos lo correcto, considerando todo, y que ahora las personas tengan la oportunidad de seguir adelante es importante. Sé que ya has hablado de esto, pero quiero profundizar un poco más sobre este acuerdo de culpabilidad. ¿Te sorprendió cuando Ann Taylor se acercó a ti solo unas semanas antes de que comenzara la selección del jurado? Ella dice, supongo que haznos una oferta. ¿Cómo pasó y te sorprendió? Bueno, creo que ciertamente no esperábamos que eso sucediera. La defensa siempre sostuvo que su cliente era inocente, de hecho. Así que Ashley, Josh Horowitz y yo estábamos todos en camino al juicio. Habíamos estado trabajando durante meses, preparándonos para el juicio y estábamos en camino de estar listos para comenzar según lo programado. Recordarán que en junio, creo que el 18 de junio, tuvimos audiencias con el juez Hippler sobre la solicitud de la defensa para otro aplazamiento y también una solicitud para que pudieran presentar teorías de perpetradores alternativos, es decir, señalar a otra persona. Y el juez dejó muy claro que eso no iba a suceder. La semana siguiente, la defensa se acercó y preguntó sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Así que hablamos entre nosotros. Nos comunicamos con todas las familias y hablamos con ellas por Zoom, de manera muy similar a como estamos hablando aquí, o por Teams, el jueves y viernes de esa semana. Como era de esperarse, hubo una amplia variedad de sentimientos por parte de las familias, y eso era lo que queríamos. Queríamos saber su opinión sobre una posible oferta de acuerdo, ya que nos lo han preguntado. Tomamos eso y nos reunimos con el equipo de abogados durante el fin de semana, y decidimos responderle a la defensa diciendo simplemente que si el acusado quiere evitar el juicio, solo tiene una opción, y es declararse culpable de los 5 delitos graves, tal como se le acusa, y renunciar a la apelación. Así que es definitivo y concluyente, y no se prolongará durante años como suelen hacerlo los casos de pena capital, y sabrá que va a pasar el resto de su vida en prisión. El lunes siguiente, la defensa nos informó a nosotros y al tribunal que el acusado estaba listo para declararse culpable. Así ocurrió. ¿Qué cambió, Ashley? ¿Sabes qué pudo haber cambiado de su lado? Porque, como Bill acaba de decir, él dijo que durante años ellos decían que él era inocente, de hecho. Sabes, esa redacción cambió un poco. Recuerdo que Ann Taylor dijo en una audiencia a principios de este año, Su señoría, nuestro cliente mantiene su inocencia. Sabes, ella ya no usaba esos términos exactos. ¿Qué cambió? Ustedes oyeron las llamadas desde la cárcel. Sus papás le decían algo así como, oye, tal vez sí lo hiciste, no lo sé. No estoy segura.
y solo ellos realmente sabrán cuál fue el factor decisivo. Pero supongo que de nuestro lado, para respaldar lo que decía Bill, estábamos en un punto del caso en el que ya habíamos pasado por varias mociones para suprimir pruebas y varias mociones previas al juicio. Realmente ya habían agotado todas sus opciones previas al juicio y en su mayoría no les funcionaron. Así que sí creo que eso influyó mucho en su decisión sobre si realmente querían ir a juicio o no. Sabes, Bill, te pregunté esto en la conferencia de prensa. Dijiste que según la ley no puedes ser obligado a hacerlo declarar. Pero ¿por qué no obtener una oferta de él? Sabes, oye, Ann, como lo dejaremos declararse, debemos saber dónde dejó el cuchillo, cómo entró y que responda a algunas preguntas. ¿Por qué no pediste una oferta? Bueno, hablamos de eso entre el equipo de abogados y tomamos la decisión de que queríamos asegurarnos de que la declaración de culpabilidad fuera sólida si él iba a declararse culpable. Nuestra experiencia, y el juez Hippler también habló de esto, es que frecuentemente cuando se les pide a los acusados que expliquen, empiezan a minimizar lo que ocurrió. No se puede confiar en la veracidad de lo que dicen. Y decidimos, para asegurar una declaración de culpabilidad sólida y sostenible en todos los cargos, que no presionaríamos por más de lo que el tribunal iba a requerir en cuanto a que el acusado admitiera la verdad de los cargos. Pero una oferta, o sea, ustedes pudieron haberla rechazado y decir, está bien, vamos a juicio si pensaban que él estaba minimizando y mintiendo, si creían que estaba siendo deshonesto, y él pudo haberte llevado al arma homicida. Escucho lo que dices, Anjanette. Pudo haberlo hecho, pero no sabemos si lo haría o no. No creo que el resultado hubiera cambiado. Y realmente, nuestro interés era si íbamos a poder asegurar un resultado garantizado para las familias y para el público. Ese era el enfoque. Ajá. También reflexionamos sobre los primeros momentos. No sé si estás al tanto de esto, pero al principio, cuando el FBI se unió a este caso, enviaron agentes de su unidad de análisis de comportamiento, sus perfiladores, para trabajar en esto, y nos dijeron que, basándose en lo que estaban viendo sobre la naturaleza del crimen, al ver los crímenes en sí, que incluso si lográramos que la persona que cometió estos crímenes intentara explicar por qué sucedió, no tendría sentido para personas normales como nosotros, y que realmente no se les puede confiar que digan la verdad porque personas así viven en su propio mundo diferente, que es completamente ajeno a lo que nosotros como personas normales entendemos y podemos procesar. Así que eso también fue un factor en nuestros pensamientos. Este fue probablemente uno de los casos más extraños que creo que hemos visto. Y ese sentimiento fue compartido por los investigadores experimentados que trabajaban en el caso desde el principio. Sí, es horrible. Llevo mucho tiempo haciendo esto. He cubierto casos terribles, cada uno a su manera. Pero estas eran verdaderamente víctimas inocentes. Ellas no conocían a este tipo. Y él cruza el país con la intención de cometer un asesinato. O sea, es enfermizo. ¿Sabes, Ashley? ¿Ustedes viven en Moscú? Tu trabajo es procesar casos. Llévame de regreso al 13 de noviembre de 2022, cuando reciben la llamada de que hay un cuádruple homicidio en una casa fuera del campus. Sí, recibí una llamada aproximadamente una hora después de la llamada al 911 del entonces jefe de policía James Fry. Y él me informó que había un cuádruple asesinato cerca del campus y me estaba poniendo al tanto de la situación, avisándome que necesitaríamos hacer una orden de cateo. Sí, puedo volver justo al momento en que recibí esa llamada. Y luego empecé a trabajar en una orden de cateo y después acudí a la escena poco después. Y tú y Bill revisaron la casa. Según tengo entendido, en los registros dice que ustedes hicieron un recorrido. Sí. Cuéntame sobre eso. O sea, ni siquiera puedo imaginarlo. Esto es como un crimen. No importaría si fuera en una ciudad grande. Sería horrible, pero ustedes no están acostumbrados a esto, no lo ven seguido. No había habido un homicidio en años ahí.
Sí. Así que sí, creo que horrible es la palabra adecuada. Fue trágico e inmediatamente horrible. Muchos de los oficiales a los que escuché decían que era, ya sabes, una de las peores escenas del crimen que habían visto. También he escuchado a Bill decir eso. Moscú ha tenido su buena parte, ya sabes, de homicidios en el pasado. Sin embargo, creo que con 4 personas presentes y simplemente por la naturaleza del caso, definitivamente. Se queda contigo. Entonces, Bill, has sido el fiscal ahí por mucho tiempo. Recibes esta llamada. Ustedes van para allá. Se llamó al FBI y a la Policía Estatal de Idaho. Para ti, esto tiene que ser simplemente inconcebible e increíble, como fiscal del condado, que esto haya ocurrido en tu comunidad. Creo que mi reacción al recibir la llamada fue más de: esto es realmente grave y necesitamos asegurarnos de que todos estén organizados y haciendo su mayor esfuerzo para proteger la escena del crimen y recopilar información. Creo que quizá una de las ventajas de ser mayor y haber hecho esto durante un tiempo es: me di cuenta de la importancia de que todos sean disciplinados desde el principio. Este es el tipo de cosas, especialmente con oficiales jóvenes. Y hubo oficiales jóvenes que respondieron a esto que nunca antes habían estado en una escena del crimen como esta, en las que tuvimos que trabajar duro para asegurarnos de que las emociones no nublaran el buen juicio y el buen trabajo policial. Así que realmente fue estar alerta, en un modo atento, estando ahí para trabajar con nuestros oficiales y asegurarnos de que todo se hiciera como debía y que recabáramos la información de manera legal y creíble. ¿Te preocupó cómo se manejó la escena del crimen? Sabes, obviamente aprendes cosas de cada caso. ¿Crees que la escena del crimen se manejó bien o qué opinas al respecto? Cuando llegué a la escena, en realidad yo estaba en Spokane ese día, que está a unos 80 millas de distancia. Al regresar más tarde ese día a la escena, el lugar del crimen ya estaba asegurado. Los detectives estatales estaban ahí y son quienes procesan escenas de crímenes mayores. Ellos se estaban preparando para procesar la escena, incluyendo documentarla. Todo parecía estar en buen orden, bajo buen control en ese momento. Ahora sé, después de los hechos, que el departamento de policía ya había tomado algunas fotografías exhaustivas de la escena para asegurarse de que estuviera documentada sin alteraciones, lo cual es una buena práctica policial. Todos aquí cumplieron su deber. No tengo preocupaciones al mirar atrás. Cuéntame por qué esa funda fue importante y cuándo la conociste. Bueno, supimos de la funda el día 13. Cuando se estaba procesando la escena. La funda se encontró en la cama junto al cuerpo de Maddie. Y supimos de inmediato, dado que parecía haber múltiples heridas de arma blanca como causa de muerte de las 4 víctimas, que esto probablemente era una pieza crucial de evidencia. Así que se manejó con prioridad. Fue transportada en auto, no enviada por paquetería al laboratorio estatal. La llevaron en auto y la entregaron personalmente al laboratorio de crimen de Idaho, donde la hicieron máxima prioridad. Fue solo cuestión de, no recuerdo, un día o algo así, y recibimos respuesta de ellos de que habían localizado ácido desoxirribonucleico masculino de una sola fuente en la funda, lo cual fue muy contundente. No era una mezcla. No lo era, algo que hubiera sido inadvertido. Así que ahora el truco era tratar de averiguar de quién era ese ácido desoxirribonucleico, y ahí es donde comenzó la investigación desde ese punto. Obviamente esto lleva a Bryan Kohberger. Y cuando escuchan el nombre Bryan Kohberger, Ashley, ¿qué opinas? Obviamente él está allá, es estudiante de criminología en la Universidad Estatal de Washington. Está en casa en Pensilvania por vacaciones. Pero, o sea, ninguna conexión que ustedes pudieran determinar con estos chicos. Sí, cuando escuchamos el nombre el 19 de diciembre, en ese momento, realmente todo lo que teníamos era un nombre.
Y era un nombre nuevo, era un nombre que yo nunca había escuchado antes. Nadie en nuestro equipo lo había escuchado antes. Pero sabíamos que él era un estudiante de la Universidad Estatal de Washington. Y sabíamos que él conducía un Hyundai Elantra blanco. Y a partir de ahí la investigación realmente pudo despegar desde ese punto. Pero el nombre no significaba nada para mí al principio porque nunca lo había escuchado ni era alguien en quien nos enfocáramos. Nunca lo habíamos oído antes. Pero después de eso la investigación realmente despegó. Pudimos realizar varias órdenes de cateo investigando al acusado, obteniendo sus registros financieros, obteniendo sus registros telefónicos. Así que hicimos varias órdenes de cateo y obtuvimos mucha información y fue realmente cuando las piezas empezaron a encajar. ¿Cuál es tu teoría de trabajo, Bill, sobre esto, sobre este crimen y por qué lo hizo? Quiero decir, tienes que tener algún tipo de teoría de trabajo. O sea, a los jurados les gusta oír historias. Cuéntales una. Entonces, ¿cuál era tu teoría de trabajo aquí sobre por qué Bryan Kohberger fue a King Road esa noche y a quién específicamente estaba buscando? Anjete, al entrar al juicio, realmente no íbamos a proponer una teoría de trabajo como la que acabas de mencionar. Nuestro enfoque estaba en la evidencia que muestra que tenemos a estos jóvenes horriblemente asesinados y la evidencia que prueba, más allá de toda duda razonable, que el acusado es quien fue responsable de ello. La falta de antecedentes es algo que tenemos que tomar en cuenta. No es un elemento del delito. No es algo sobre lo que se le pedirá al jurado que decida. Pero la naturaleza humana es tal que, si se distraen con eso, podrían empezar a hacerse preguntas en su propia mente que no tienen nada que ver con si el acusado es culpable o no. Así que nuestro enfoque en el juicio realmente iba a ser muy parecido a lo que hicimos cuando estuvimos en la corte el 2 de julio, cuando se presentó la declaración de culpabilidad y el resumen fáctico de nuestra evidencia. Ese iba a ser el juicio y enfocar al jurado en los elementos bajo la ley y en cuáles eran las pruebas de esos elementos. Así que muy clínico. Evidencia circunstancial. Tenemos el ácido desoxirribonucleico, tenemos lo de los teléfonos celulares. ¿Tenemos el Elantra blanco? Exactamente. Sí. Sí. Sabes, supongo que yo lo veo como, sabes, creo que en mi mente, cuando, sabes, y solo viendo el caso, como que pienso que probablemente él entró ahí buscando a una persona en específico. Creo que esta es una persona que vivía en su propia cabeza, como mencionaste antes. Creo que, ya sabes, lo de los celulares. Como que muestra que él quería, ya sabes, creo que entró ahí buscando a una persona y esto se salió de control. ¿Alguna vez has pensado en eso? Anjete, ciertamente esa es una hipótesis muy razonable. Y sé que eso es algo de lo que hemos hablado, de lo que los investigadores han hablado. Si es 100% exacto, no sé si alguna vez lo sabremos con certeza, pero ciertamente tiene sentido. Que él fue allí con un objetivo específico en mente. Y tiene sentido que, dadas las circunstancias, lo que sucedió se salió de lo que él había planeado. Y creo que, desafortunadamente, por eso al menos 2 de las otras víctimas terminaron siendo asesinadas. Si podemos saber eso con certeza, no lo creo. Pero tu análisis de la evidencia ciertamente tiene sentido. Es una teoría viable. ¿Tú crees? He visto que citaron al teniente Gilbertson diciendo que tal vez Shanna escuchó algo, subió las escaleras y tristemente se encontró con este monstruo y luego bajó corriendo las escaleras. Y así fue como sucedieron las cosas a partir de ahí. ¿Tú crees que eso fue lo que probablemente pasó? Bueno, ciertamente, sabemos por la evidencia que Shanna estaba despierta en el momento en que esto estaba ocurriendo. Ella había recibido una entrega de DoorDash poco antes de que el acusado apareciera por última vez en la residencia. Y por eso nos parece probable que ella estaba despierta, que escuchó algo.
y respondió a eso y se encontró con el acusado. Y eso fue lo que hizo que los homicidios incluyeran también a ella y a Ethan. Creemos que esa es una explicación muy probable de cómo se convirtieron en víctimas. Ahora quiero hablar del teléfono. Él lo borró. He hablado con los Barnhart, ya sabes, sobre lo que pudieron y no pudieron encontrar en sus dispositivos. Sabes, sé que había toda esa pornografía ahí. Quiero decir, ¿crees que él tenía una motivación sexual aquí basándote en todas esas cosas desagradables en su teléfono? No sé si podamos decirlo con certeza. El médico forense buscó específicamente cualquier evidencia de agresión sexual y no encontró ninguna. Así que realmente no sabemos si eso fue un motivador para él. Ciertamente, pudo haberlo sido, o pudo haber sido parte de lo que lo motivó o lo que lo conectó con esta casa en particular y con estos jóvenes en particular. Qué frustrante. Primero tú, Ashley, luego escucho a Bill. El especial de Dateline se emitió semanas antes de la selección del jurado y mostró cosas que quizá presentarían en el juicio. Fue increíblemente frustrante. Fue una gran distracción. Estábamos en pleno modo de juicio, preparándonos. Y eso fue solo otra cosa que se sumó para nuestra oficina. Es desafortunado. Estábamos decepcionadas. Bill, ¿piensas que esa filtración fue de tu lado? Cuando digo que no del lado del Estado, me refiero a las fuerzas del orden y similares. ¿Sabemos o creemos que hay una investigación en curso? No lo sabemos con certeza. La información que se presentó en el programa Dateline era precisa, pero también incluyeron algunos datos inexactos. La información precisa era conocida no solo por los miembros del equipo de investigación del Estado, sino también por los miembros del equipo de defensa. Creo que nos cuesta trabajo aceptar que uno o más de los investigadores del Estado filtraron esto, pero al final de cuentas, si lo hicieron, entonces quiero saberlo. Quiero asegurarme de que se apliquen las consecuencias adecuadas. Y esa persona nunca volverá a ser un oficial de la ley. De igual manera, si no se originó de alguien del lado del Estado, creo que también necesitamos saberlo. Esa persona o personas deben rendir cuentas. Lo que pasó fue increíblemente imprudente. Y creo que las palabras decepcionado y frustrado probablemente no alcanzan a describir cómo me sentí en ese momento. Probablemente usé palabras más cortas y directas sobre cómo me sentía y cómo todavía me siento al respecto. Y nos hemos comprometido a cooperar en todas las formas posibles para ayudar a identificar a los responsables si eso sucede. De verdad espero que así sea. Fue horrible, simplemente fue totalmente imperdonable. Nunca debió haber pasado, completamente irresponsable. Ese tipo de cosas puede descarrilar todo el sistema de justicia penal. El juez Hitler estaba, con razón, muy enojado. ¿En qué se equivocó Dateline? Dijiste que cometieron errores. Bueno, prefiero no decirlo en este momento porque no quiero que se sepa públicamente qué fue correcto y qué fue incorrecto desde nuestra perspectiva. Creo que esa es información que va a ser importante para la investigación. Así que, por mucho que Ashley y yo quisiéramos sentarnos y simplemente decir, bueno, lo revisamos y esto es lo correcto y esto no, eso es algo que no podemos hacer en este momento. Lo siento. Habrías podido acusarlo, incluso si lo hubieras encontrado a través del elantra blanco, ya sabes, buscando una aguja en un pajar. ¿Habrías podido acusarlo sin el ácido desoxirribonucleico de la funda? Sabes, lo hemos hablado y no hemos tenido que tomar esa decisión. Afortunadamente, teníamos el ácido desoxirribonucleico de la funda, que fue como la cereza del pastel. Notarás que no presentamos cargos hasta que tuvimos al menos una coincidencia preliminar de ácido desoxirribonucleico con el ácido desoxirribonucleico paterno de la muestra de basura que realizó el FBI y el hisopo de algodón
que regresó del laboratorio con el ácido desoxirribonucleico del padre de la persona cuyo ácido desoxirribonucleico estaba en la funda. Eso fue lo que nos dio la confianza para presentar cargos en diciembre de 2022. Y luego, por supuesto, una vez que tuvimos al acusado bajo custodia y obtuvimos una muestra directa de ácido desoxirribonucleico de él y tuvimos la coincidencia positiva, supimos que teníamos a la persona correcta. Con la confesión de Bryan Kohberger y su renuncia a las apelaciones, ahora el enfoque puede centrarse nuevamente en las víctimas en este caso, en vez de fechas de juicios, pruebas y apelaciones. Al final de cuentas, este caso ahora realmente se trata de las víctimas y de seguir adelante. No solo los familiares directos y seres queridos de Maddie, Kaylee, Sana y Edan, sino también los amigos y la comunidad en general. La comunidad universitaria que se apoyó mutuamente durante todo esto. Nos alegra que tengamos una resolución que es definitiva, que es concluyente, que no estaremos enfrentando décadas de apelaciones, reabriendo las heridas cada vez que se presenta un nuevo documento judicial. Esperamos que quienes han sufrido por esto puedan encontrar algo de paz y seguir adelante. No hay manera de deshacer lo que pasó. Como mencioné en la sentencia, nuestro ex juez de distrito y luego juez de la Corte Suprema de Idaho, Juan Stegner, solía decir que ni Dios puede cambiar el pasado. No podemos cambiar el pasado, pero podemos seguir adelante a partir de él. Y esa es nuestra esperanza de aquí en adelante. Tengo que decir que, al reflexionar sobre esto, uno ve esa primera semana de la investigación y los investigadores tenían dos pruebas. Tenían ácido desoxirribonucleico masculino desconocido en la funda del cuchillo y tenían el elantra blanco. Y eso era todo. Así es. Y es realmente increíble el trabajo que hicieron para llevar a esta persona ante la justicia y reunir las pruebas que demostraron, más allá de toda duda razonable, que él cometió estos crímenes horribles. Eso es impresionante, nunca lo olvidaré. ¿Te preocupó alguna vez ir a juicio pensando que alguien del jurado te inquietara? ¿Te preocupaba eso? Porque tal vez alguien lo vería de esa manera. O sea, no sé, creo que iban a tomar el camino de que las pruebas fueron plantadas. Ir a juicio siempre es una apuesta. Dicho eso, y Ashley también puede dar fe de esto. Estábamos y estamos muy seguros de nuestras pruebas. No tenemos ninguna duda de que las pruebas que presentamos demostraron la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Ahora, eso no descarta que pudiéramos tener a un jurado que se salió del camino y comprometió el juicio. Ese riesgo existe en cualquier juicio, sin importar la solidez de las pruebas. Tratamos de no preocuparnos. Eso es simplemente un hecho de la vida en la profesión legal. Esos son los riesgos inherentes de un juicio. La declaración de culpabilidad elimina ese riesgo. Existe esa ventaja, pero eso no formó parte de la decisión de ofrecer el acuerdo ni de aceptar las declaraciones de culpabilidad. Ashley? Sí, podría simplemente repetir lo que dijo Bill. Creo que lo dijiste perfectamente. Bill Thompson, Ashley Jennings, gracias por venir. Aprecio su tiempo. Fue muy interesante hablar con ambos. Gracias, de nada. Bryan Kohberger cumple 4 cadenas perpetuas consecutivas en la prisión de máxima seguridad de Idaho. Las familias de Maddie, Kaylee, Shanna y Ethan están haciendo lo mejor que pueden para seguir llorando, conmemorando y recordando a sus seres queridos, quienes siempre tendrán 21 y 20 años. Eso es todo en Ley y Crimen. Soy Angelette Levy. Gracias por acompañarme. Nos vemos aquí la próxima vez.